Una de las escenas más representativas de Iron Man y que ayuda a establecer la identidad del personaje principal es esta, en la que Tony Stark muestra los misiles Jericho con el objetivo de vender estas armas. A partir de aquí, y si le siguen con cuidado la pista, la película tiene un cuestionamiento constante, aunque flojo, sobre la política armamentista. Pero, ¿hasta qué punto este cuestionamiento reproduce esquemas de la cultura e ideologías estadounidenses? Holly, hace unos meses volvió a ver la película de Iron Man con un poco de nostalgia, pues cuando se estrenó hace poco más de 10 años, yo era un pequeño niño que disfrutó mucho del inicio de la era de los superhéroes en el cine, y hasta la fecha es una de mis películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, repasar este material me hizo pensar en las posibles lecturas que están presentes en él: el intervencionismo militar, las políticas armamentistas de Estados Unidos y por supuesto la propaganda política que en su momento fueron los cómics durante la Guerra Fría. Así pues, en esta ocasión hablaremos de todos estos temas, empezando por el cómic en general, pero aterrizando en Iron Man de 2008. Por cierto, al terminar de escribir el video me di cuenta que este tema puede ser delicado, pues se trata de conflictos bélicos. Por esto mismo, en mi análisis solo busco ver cómo ciertas ideologías se ven privilegiadas en la cinta, pero no presento una postura personal. O tal vez sí, según lo que digo en este video no se puede ser 100% objetivo, y ya parto de un supuesto, pero tampoco es mi idea dar soluciones, más bien invitar a la reflexión. Ahora sí, comencemos. Como les he mencionado en otros videos, los productos mediáticos suelen ser espejos de la cultura que les dio origen, por lo cual no es extraño ver representados en ellos, tanto en forma como en contenido, las ideologías dominantes sobre las que estos nacieron. Uno de los ejemplos más claros de esto fueron los cómics norteamericanos durante el siglo XX, y en los que a simple vista es sencillo encontrar paralelismos que parodian movimientos que se gestaron durante estos años. Según lo que menciona Chris Murray en su artículo Propaganda, Superhero Comics and Propaganda in World War II, fue de gran importancia para los gobiernos estadounidenses transmitir por medio de los medios una identidad nacional que ayudara al proceso que siguió durante la guerra y posteriores conflictos políticos y bélicos. A pesar de esta intención, como menciona Murray en su mismo texto, la manera en la que funcionan las representaciones en los medios se trata de un problema teórico, pues las representaciones surgen de las ideologías que permean el pensamiento de una época, pero también de la interpretación de los lectores con la capacidad de asimilar dichas ideologías en los productos mediáticos. Es así como el cómic estadounidense, donde se puede ver representada la figura de Superman junto a un avión de las Fuerzas Armadas, o el mismísimo traje del Capitán América, son resultado del nacionalismo norteamericano y su lectura es activada por estas mismas ideologías. Como les mencionaba en el video sobre Facebook y el Gran Hermano, se trata de un proceso en el que los medios están constantemente siendo retroalimentados por la cultura, y la cultura a su vez retroalimentada por los medios, lo cual permite la reproducción de ideas dominantes. Por ejemplo, durante los momentos de inclusión racial en Estados Unidos nacieron los X-Men, a representar la lucha ante la discriminación, y durante la Guerra Fría, el Capitán América fue un referente de nacionalismo norteamericano, en su lucha contra los enemigos de la nación, los nazis, representados por el estereotipo de Hydra, o los soviéticos como el villano de Iron Man, el Red Barbarian. Esto de los villanos será importante más adelante en el video, pues representan estereotipos, es decir, imágenes caricaturizadas de otras culturas o posiciones políticas. Para este video me leí algunos de los capítulos de la tesis de María Elisena Sánchez Román titulada Superhéroes en la pantalla de la guerra contra el terror, en la que menciona, citando al sociólogo Stuart Hall, que los estereotipos reducen y naturalizan al otro, lo cual permite generar modelos más sencillos para las expresiones narrativas o los discursos. Por ejemplo, formas más sencillas de dividir al mundo en buenos y malos. Los ejemplos quedan claros al ver al supervillano soviético malvado que quiere conquistar al mundo. Pero esto es algo que ocurre actualmente en las discusiones políticas. Los calificativos de progres o chairos o de fachos, a pesar de ser muy utilizados por todos nosotros, terminan por reducir la discusión a esquemas binarios y poco realistas sobre la multiplicidad de ideologías en discusión. En los cómics pasa algo similar, pues por lo regular, aunque no siempre, se mueven bajo historias en las que hay visiones binarias del mundo. Héroes contra villanos. Regresando a cómo estos medios representan épocas, quizá uno de los ejemplos que habla abiertamente y hace una crítica a la época en la que se manifiesta su historia es Watchmen, escrita por el británico y hater número 1 del mundo, Alan Moore. Watchmen es quizá uno de esos cómics que cuentan con contenido político claro y que puede que salgan de la norma de productos anteriores, cómics como el Capitán América o Iron Man. Se centra en la crisis de los misiles durante la Guerra Fría, y aprovecha la tensión política y el miedo que generaba dicha crisis a través del reloj del apocalipsis para establecer las relaciones entre sus personajes.
Héroes norteamericanos en toda regla que representaban la cara oscura del liberalismo estadounidense. En principio, la gran mayoría están rodeados de contextos de decadencia social. Son el resultado de la inestabilidad generada por la guerra, pero también por la crisis del fin del mundo. El Comedian es el caso más claro, con la bandera de Estados Unidos en su uniforme, aludiendo a una especie de héroe clásico y nacionalista defensor de los valores que privilegia su nación, pero que en el mundo de Watchmen es un cínico, con valores crudos y poco moralistas. En la historia, el Comedian participa en la guerra de Vietnam y embaraza y asesina a una mujer vietnamita al finalizar el conflicto bélico, por lo que el Comedian representa la versión más oscura de ese nacionalismo y moralidad estadounidenses. Es una versión corrupta y cuestionable de lo que el Capitán América no debería de ser, es decir, la visión del norteamericano vista en un espejo. Por supuesto, lo que no se espera de un héroe. A diferencia de los casos vistos anteriormente que privilegiaban visiones de Estados Unidos como los buenos, Watchmen complejiza y cuestiona los valores del cómic tradicional. Ahora sí, Iron Man. La película empieza con Tony Stark en un convoy militar en Afganistán, un país que quizá ustedes recuerden por haber estado en constantes conflictos bélicos desde 1970, primero con una intervención soviética y posteriormente con la famosa intervención estadounidense en diversas partes de su historia. No es de mi interés detallar la historia de los conflictos de Afganistán, pues se vuelve de vital importancia, pues establece un contexto histórico en la película. Stark es un fabricante de armas para el ejército estadounidense que durante esta escena se da cuenta de lo impensable. Los enemigos tienen armas de su empresa. El motor que mueve a Tony Stark durante la primera parte de la película, además del que lleva en el pecho, bueno, no, más bien unas horas antes de lo ocurrido en Afganistán, está basado en su empresa. Por ejemplo, durante la escena de la entrevista, Tony justifica la venta de armas de esta manera. Mire, señorita Brown, el mundo no es perfecto, pero no tenemos otro. Le garantizo que el día que no se necesiten armas para mantener la paz, venderé material para construir hospitales. Este es el conflicto ideológico principal de Iron Man, el posicionamiento de Tony Stark frente a la industria armamentista. Inmediatamente después de escapar del secuestro y regresar a Estados Unidos, decide cancelar esta línea e invertir en tecnología energética. Es esto lo que posteriormente desatará los demás problemas de la historia. Ahora bien, pareciera a simple vista que la ideología que Iron Man demuestra es una política antiarmamentista a raíz del daño que le causó su propia arma. De hecho, hay 3 giros en esta ideología a lo largo de la película. Primero, cuando Tony está a favor de las armas durante el inicio de la cinta. El segundo, cuando cambia de parecer al ver que sus armas están en manos de los 10 anillos. Y el tercero, cuando se revela que el villano principal es Obadiah, el amigo de su padre. Sin embargo, como menciona María Elisena Sánchez Román en el texto que les comentaba, por lo menos durante la segunda parte de la cinta, la amenaza sí son las armas, pero solamente cuando están en manos del enemigo. Además, María Elisena menciona que el estereotipo del cual estábamos hablando antes aparece en distintos enemigos de Iron Man. Los 10 anillos son de origen árabe y buscan por medio de las armas establecer un control militar, mientras en Iron Man 2, Iván Vanko es según ella una representación histórica de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En sus palabras, una Rusia dolida por los conflictos internacionales y la Guerra Fría. Como comentaba con anterioridad, los estereotipos en este caso funcionan, pues permiten justificar la relación de los protagonistas frente a las armas. Estos son los malos malotes terroristas, mientras Iron Man es el abanderado de la paz que pretende eliminar las armas de las manos de los enemigos y salvar a los civiles. A través del intervencionismo, claro. Es decir, todo este gran circo funciona como una representación de las relaciones entre el país productor de la película y Medio Oriente. Pero entonces, al final se demuestra que la misma venta de armas y corrupción venía de parte de un estadounidense. Son ellos mismos los que perpetúan el terror, ¿no? ¿Hay alguna enseñanza? Pues no lo sé sinceramente, porque Iron Man 2 inicia con conflictos internacionales por el superarma Iron Man. Y según la lógica de la película, esta solo está a salvo en manos de los buenos, es decir, los norteamericanos que no son traidores de su patria, como Obadiah. Pues, siguiendo el mismo texto de María Elisena, a pesar de que Stark ya no produzca armas, los superhéroes se convierten en esa nueva arma, aunque ya no para el intervencionismo, más bien para la defensa, como ocurre posteriormente con los Avengers. Es desde luego interesante cómo los posicionamientos que justifican la intervención extranjera, las guerras o la paz como negocio de la industria armamentista se ven reflejados en Iron Man, y quizá en otras películas de superhéroes. Pues después de todo se trata de una nación que ha manejado estos discursos durante muchos años.
y que los ve reflejados en sus superhéroes. Quizá esto se deba a su material de origen, es decir, los enemigos ya eran antes de las películas rusos o alemanes nazis, pero también es cierto que algo de eso prevalece o prevalecía durante las películas de superhéroes hace 10 años. Ejemplos hay muchos, y los invito a reflexionar sobre el cambio ideológico que han tenido estas películas a lo largo de su historia. Y desde luego el siguiente escalón en esta reflexión es hasta qué punto estas ideologías de verdad justifican o no los conflictos armados, y cómo nosotros desde el extranjero somos capaces de leer estos discursos o aceptarlos. Hay un último tema a dejar abierto aquí, y es que Iron Man también representa el avance tecnológico, la tecnología como arma, y a quién le pertenece dicha arma. Hace poco los medios hablaban de guerras comerciales por el 5G, que pretende revolucionar el internet, y cuya investigación está liderada por China, por lo que parece que el mundo se ha movido en la misma dirección. Pero hey, nadie quita la emoción que transmite esta cinta, y quizá con una industria cultural más fuerte, algún día tengamos superhéroes o grandes blockbusters enteramente latinoamericanos o españoles que demuestran nuestras ideologías frente a los conflictos del mundo, y podamos decir a la escala que Hollywood lo hace: Yo soy Iron Man. Hasta aquí el video de esta semana, espero lo disfrutaran. ¿Cuál es su película favorita de superhéroes y cómo creen que estas visiones estén o no representadas? Síganme en Twitter, Facebook y esas cosas. Les deseo un buen día.